Morada de Dios presenta. Hola hermanos, buenas tardes, bendiciones para todos. Vamos a empezar a darle lectura a la palabra de Dios. Vamos a le di el tema de hacedores de la ley. Vámonos a lo que es Romanos 2:13, donde dice: porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley que serán justificados. Aquí vemos en la palabra de Dios en Romanos que Pablo le escribe a los romanos una declaración de la organización y cuidadosa de su fe. Les está hablando, les está transmitiendo de cómo él le habla al pueblo de Israel que conocen la ley, conocen han escuchado de la ley y la tienen en ellos, ¿no? Pero vamos a ver qué es la ley. Dice que la ley se ha determinado como un significado de reglas de conducta que emanan de una autoridad a nivel, y que se revela al corazón. Pero también es importante saber que esta ley puede ser decretada por el gobierno o puede proceder directamente de Dios de una forma de una revelación sobrenatural, audible, como como en el monte Sinaí, pero mediante el ministerio de los profetas inspirados. Vemos ahí, es algo que vemos en algunos documentos que Dios me permitió ver, pero también que habla de la ley moral, de que se da a conocer también mediante la conciencia. Vemos también que Dios se valió de Moisés lo utilizó como ese instrumento para comunicarnos su ley. Y vámonos a la palabra de Dios, donde dice que en Éxodos 24:12, entonces el Señor dijo a Moisés: sube a mí al monte y espera allá, y te daré tablas de piedra y la ley y mandamientos que he escrito para enseñarles. ¿A quién? Al pueblo de Israel. Esta era por segunda vez que Dios le hablaba a Moisés que subiera al monte para que fueran nuevamente escritas las tablas, porque ya anteriormente habían sido rotas. ¿Por qué? Por la idolatría del pueblo de Israel. Nuevamente Dios le vuelve a hablar. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la ley se divide en dos. ¿En cuáles? En la ley por las obras y en la ley por fe. Entonces, vamos a empezar lo que es por la ley por las obras, donde que nos habla que se requiere de sacrificios, se requiere de que vayas al altar y ofrezcas el mejor becerro, sin mancha. Ahora sí que los casi como recién nacidos, los tiernitos, y nos habla de Éxodos, Levíticos, un poquito habla ahí sobre esas obras que hacen, pero esto nos habla también que a su vez se divide en ordenanzas, en estatutos, en decretos, en mandamientos, en preceptos y en principios. Esta ley a través de la obra, pero que también vemos que en Deuteronomio 11:1, vamos a darle lectura, dice que es donde emana aquí Dios habla, dice que amarás pues al Señor tu Dios y darás sus ordenanzas, sus estatutos, sus decretos y sus mandamientos, todo. O sea, guardarás de todos esos estatutos, guardarás esos decretos, esos mandamientos que dice el Señor todos los días. Vemos cómo Dios nos habla a través de su palabra, que la ley por las obras, pero también vámonos a Génesis 26:4-5, donde dice:
multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo. Daré a tu descendencia todas estas tierras y todas las naciones. Toda la tierra será bendita en tu simiente. Por cuanto yo, Abraham, mi voz, guardó mis preceptos, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Vemos aquí cómo tanto Moisés como Abraham guardaron los mandamientos, guardaron los estatutos, guardaron los preceptos y principios que Dios había dado a través de la ley por las obras. Pero vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios a través de la ley por la fe. Entonces vamos a ver lo que es Mateo 5, 17, 18. Dice: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogarla, sino para cumplirla. Porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni un tindel pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. ¿Qué quiere decir? Aquí Jesucristo nos está hablando de que Él cumplió la ley por nosotros. Él cumplió esa ley y que no vino a abrogarla, vino a cumplirla. Pero vamos a ver cómo Dios habla a través de su palabra. Yo quiero llevarte aquí ahora sí que todo respaldado con la palabra de cómo Dios nos da respuesta de todo esto. Y dice en Romanos 3, 21, 28, vamos allá. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Jesucristo, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Aquí quiero que estén bien atentos aquí esta parte que voy a dar, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe en Jesucristo. ¿Dónde pues está la jactancia? ¿Queda excluida? ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Entonces vemos aquí que suficiente fue la obra de Jesucristo. ¿Para qué? Para justificarnos delante del Padre. Él es justo delante del Padre y nos justifica a nosotros delante del Padre. Entonces quiero darle lectura a esta otra parte para darle secuencia. En Mateos 22, 36, 40. Dice: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Este es el primer y gran mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley de los profetas. Vemos aquí cómo Dios nos habla que a través de la obra de Jesucristo, Él cumplió toda la ley por nosotros. Él obedeció totalmente por nosotros, porque Él veía que nosotros éramos incapaces de cumplir esa ley, esos mandamientos. Entonces Él fue el sacrificio perfecto. Él se hizo justo para justificarnos a nosotros. ¿Por qué todo esto? ¿Por qué? Porque quiero decirles que Él dice que los hacedores de la ley son justificados. Entonces vamos a ver en su palabra qué quiere decir hacedor de la ley. Quiere decir es obedecer a Dios, creer y obedecer, guardar y ejecutar. Eso es ser hacedor de la ley. Entonces, así que quiero decirte que aquí, el que ya está dentro de este contexto, por el Espíritu, por la gracia de Dios,
Y por la obra de Jesucristo y en esa nueva naturaleza que tenemos, nosotros estamos bajo la ley por la fe, no por las obras. Entonces vemos que entonces el fruto que uno debe de dar es ese fruto de la naturaleza nueva que nosotros tenemos en Jesucristo y que vivimos conforme a su voluntad, no a nuestra voluntad. ¿Por qué? Porque ya somos hechos a imagen y semejanza de Él. Traemos su naturaleza. Somos obedientes porque por herencia, porque somos herederos y coherederos de las promesas de Dios que Él nos ha dado. Él cumplió la ley por nosotros y ahora, ¿qué es lo que nos está pidiendo? Por la ley de la fe estamos bajo su gracia y lo que Él nos está pidiendo nos exhorta a ser hacedores de su palabra. Y por ende nosotros somos obedientes a esa palabra que Dios nos ha dado a través de su ley. Entonces, ¿qué quiere decir? Que en el Nuevo Testamento, llamados todos principios del Decálogo, por esencia, aunque no como ley, sino como exhortación, dada a los cristianos para vivir como corresponde a cada persona que han adquirido la nueva naturaleza, como ya se los había dicho, que todo procede de Dios como hijos de Dios. Así es, pero vámonos a la palabra de Dios. ¿Qué es lo que nos dice? En Efesios 4:1. Yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Y vámonos a Gálatas 5:18. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Entonces no tenemos por qué estar bajo la ley de las obras, sino bajo la ley de la fe. Entonces, ¿qué quiere decir? Dios nos exhorta a ser hacedores de su palabra. Ya somos justificados gracias a la obra de Jesucristo. Ser hacedores de su palabra. Dice que el oidor no es justo no es justo, pero el hacedor de su ley somos justificados a través de la obra de Jesucristo. Entonces, quiero darle gracias a Dios por esta palabra. Espero que sea de bendición para cada uno de ustedes y entonces pongan en práctica lo que Dios nos está pidiendo, ser hacedores de su palabra. Podemos escucharla, pero el ser hacedores es otra cosa y va más allá de lo que tú te puedas imaginar. Entonces, quiero terminar con una oración que sea de bendición para ustedes. Padre, yo te quiero dar en esta tarde gracias por tu palabra, porque tú eres el hacedor de maravillas, solo tú eres Dios. Quiero darte gracias porque tu ley es miel a mi paladar y es luz a mis pies, Padre Celestial, y nos deleitamos en ella, Padre, porque en su tiempo hay fruto y sabemos que es medicina a nuestros huesos, Padre, y es palabra, mi Señor, como una espada de doble filo, Padre, que penetra hasta el alma, Padre, y hasta los huesos y las coyunturas, y transforma el alma, la mente y los corazones y las vidas de toda persona, Padre, que te ama, Padre, con un corazón conforme al tuyo, Padre. En el nombre de Jesús, papá. Amén.